Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con este estudio de hermenéutica y estamos en la regla 3. En esta regla 3 estamos en el momento en el que estamos tomando pasajes y estamos de alguna forma aplicando esta regla de los versículos anteriores y posteriores al texto que estamos estudiando. La última vez que estuvimos aquí vimos acerca de atando al hombre fuerte. Un pasaje que se encuentra en Mateo 12, pero dentro de este mismo pasaje vemos también la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, me gustaría que comenzáramos leyendo Mateo 12, del versículo 22 al 30, para entender el contexto y veamos cómo se hilan estas dos doctrinas, hablando de atar al hombre fuerte junto con lo que enseña acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar ahí Mateo 12, verso 22. El día de hoy vamos a estar tratando acerca de este tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y recordemos que nosotros necesitamos apegarnos al texto. ¿Qué es lo que el texto nos está diciendo y está definiendo como blasfemia? Nosotros no podemos venir al texto y hacer una eisegesis. O sea, ¿a qué me refiero? De que yo venga al texto y meta mis ideas, sino necesitamos hacer una exégesis, extraer las verdades del texto hacia afuera. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque pues muchas personas llegan a tener ideas, posturas, pero muchas de esas posturas e ideas no se encuentran en el texto. Entonces, sí es importante que nosotros recordemos esto, porque al final nosotros como intérpretes no determinamos el significado del texto, sino la Biblia se interpreta a sí misma y es las escrituras la que de alguna manera nos muestran a qué se refería Jesucristo cuando dijo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar a leer verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Voy a hacer una pausa. Miren, ¿qué estamos viendo aquí? Nosotros ya empezamos el viernes a mirar de una manera general el panorama de Mateo. Y vimos que en los primeros 4 capítulos, Mateo muestra evidencias de que efectivamente Jesucristo es el Mesías. Posteriormente vemos el primer mensaje, que es Mateo 5, que abarca 3 capítulos, hasta el 7. Y en el capítulo 8, Mateo presenta al Mesías teniendo autoridad sobre 5 áreas. Teniendo autoridad sobre la enfermedad, teniendo autoridad sobre las cosas naturales, teniendo autoridad sobre los demonios, teniendo autoridad para perdonar pecados, teniendo autoridad sobre la muerte. Entonces, quiero que vean cómo de alguna manera el evangelista Mateo busca presentar a Jesús a través de su evangelio, pero como el Mesías esperado. ¿Por qué menciono esto? Porque todas esas actividades que Jesús viene haciendo, sobre todo de Mateo 8 y 9, están manifestando a un Mesías que tiene autoridad y hace maravillas que es imposible negarlas. Lo que estamos viendo aquí en el versículo 28 es que el Señor, una de tantas esas maravillas que escribe Mateo, es que a un ciego le da vista y al mudo, la misma persona que también estaba ciega, estaba muda, le da el habla. Eran cosas irrebatibles, o sea, eran cosas que era visible, fue un milagro, no lo podía negar la otra persona. E incluso al ver que la gente, que Jesús hacía esto, se llegó a preguntar, oye, ¿no será este aquel hijo de David? O sea, ¿no realmente no será el Mesías? Pero vean lo que hacen los fariseos. Los fariseos no niegan el milagro, o sea, no pueden negar lo que están viendo, es irrebatible eso. Pero al no poder, de alguna manera, negar lo que están viendo, lo que ellos empiezan entonces a atacar es la fuente por el cual Jesucristo hace esto. Es necesario que nosotros consideremos eso. En primer lugar, los fariseos no están negando los milagros del Señor, sino ellos de alguna manera dicen, bueno, como no podemos negar lo que estamos viendo porque es evidente a todos, sí podemos ir en contra o atacar la fuente de donde surge ese poder para hacer estos milagros.
Entonces, quiero ahí que vayamos metiéndonos en contexto. Verso 25, ahí es donde dice, sabiendo Jesús verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, observen, como ellos de alguna manera no podían negar lo que era evidente, pero sí podían de alguna manera calumniar de alguna forma la fuente de donde procedía este poder. Y esto es importante, porque es de aquí de donde parte lo que el Señor dice blasfemar. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero vamos a regresar rato a este verso 24. Verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ahora mira la lógica del Señor. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, de alguna manera lógica el Señor le dice, bueno, si yo echo por Belcebú fuera los demonios, pues entonces estamos diciendo que un reino está dividido. Y si está dividido, ¿cómo puede permanecer? O sea, de una manera, pues lógica, el Señor diciendo, pues eso es imposible, ¿no? El verso 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28. Observen esto, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Observen lo siguiente. El problema aquí no era el hecho que ellos creyeran o no en el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, que más adelante así lo menciona. En el Antiguo Testamento se habla mucho del Espíritu de Dios. O sea, la persona del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, no era desconocido para los judíos. El tema no era si estaban negando la existencia de él. Ese no es el tema. El tema aquí, el que se ve atacado, es la injuria que se levanta a Jesucristo con el fin de decir, tú sí haces esos milagros, pero la fuente de ese poder es Belcebú, o sea, un espíritu demoníaco. Y es ahí donde viene el punto, donde Jesús dice en el verso 28, y afirma que él hace esos milagros y prodigios bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan en el bautismo de Jesucristo ahí en Mateo 3? En Mateo 3, cuando es bautizado por Juan el Bautista, dice que veía bajando una paloma, al Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando el Espíritu Santo desciende en la persona de Jesucristo, entonces es revestido del poder de Dios para poder obrar todas estas maravillas que él hizo. Entonces vemos de una manera cómo cada persona de la Trinidad tiene un papel fundamental. El Padre hace el plan de redención. El Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo manifiesta todo el poder que vemos registrado en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí la injuria que que los fariseos están achacándole al Señor es que el poder y todas esas maravillas que él hace es por medio de Belcebú. Y el Señor Jesucristo dice que es por medio del Espíritu de Dios. Leamos otra vez el verso 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Porque ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte? Perdón, repito, verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Miren, Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, él empezó en cierta manera a poner límite, ¿no? a la operación demoníaca. ¿Cómo lo vemos? Pues a través de todo este ministerio que ya empezó a revelar Mateo desde el capítulo, sobre todo desde el capítulo 4, cuando comienza su ministerio ahí en Capernaum y empieza a llamar a los primeros discípulos en Galilea, hasta avanzando en los siguientes capítulos, él empieza de alguna forma a replegar las obras de Satanás. Y donde tiene la victoria sobre él, que veíamos la última clase, ¿a qué se refiere al hombre fuerte? Se refiere al triunfo que Cristo hizo en la cruz. Pero vemos que aquí, cuando él echa fuera demonios, cuando él tiene potestad para dar vida a los muertos, para sanar a los leprosos, ya empezaba el Señor
a poner un límite al enemigo. O sea, de una forma, él venció a Satanás, ató al hombre fuerte, y una vez que hace eso, obviamente, bajo el poder del Espíritu Santo, empezó a desplegar toda esta manera de obrar de una manera milagrosa. Por eso dice ahí el verso 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hablando, obviamente, de lo que mencionaba el verso 26, no puede haber un reino dividido. O estás conmigo o estás contra de mí, pero no podemos ser parte del mismo reino y estar atacándonos unos a otros, ¿no? O sea, hablando acerca de la lógica que mencionaba el Señor. Dice el verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Escuchen esto, la blasfemia contra el Espíritu. Según el contexto que venimos leyendo, ¿cuál era la oposición de parte de los fariseos? ¿A dónde apuntaba? Apuntaba a que la obra de Jesucristo era hecha por Belcebú, cuando Jesucristo les dice que era hecha por parte del Espíritu de Dios. Entonces, quiero que vean viendo hacia dónde apunta la blasfemia contra el Espíritu, que no va a ser perdonada. Y ahorita vamos a ir aclarando muchas cosas. Dice el verso 32, a cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiero comenzar esta enseñanza con dos preguntas. La primera pregunta básica es, ¿un incrédulo puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Miren, hay algunas posturas que hablan acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo que es imposible que se pueda llevar a cabo porque era ir en contra de lo que en la persona de Jesucristo estaba haciendo a través del Espíritu Santo. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo no se encuentra aquí físicamente y no podría ninguna persona cometer esta blasfemia. Pero bueno, dejémoslo así abierto. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera es cierto que nuestro Señor no está presente, pero sí podemos ver la obra que Él hace a través de su iglesia y de la cual muchos se resisten a creer. Eso sí lo podemos ver y es en parte lo que estamos viendo aquí en el texto. La obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo, pero los incrédulos la rechazaban. Primera a Timoteo capítulo 1, verso 12, pero no pierdan Mateo 12 porque vamos a regresar ahí. Vamos a ver un ejemplo de una persona que de alguna manera era blasfemo y dice que pues el Señor le perdonó. Vean lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció. Permítanme. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Miren, quiero que vean lo siguiente. Pablo, si nosotros leemos en el libro de los Hechos, creo que en otra ocasión lo hicimos, no tengo ahorita el tiempo para hacerlo, pero vemos que en el libro de los Hechos, Pablo entraba a las casas de los cristianos, los forzaba a blasfemar, arrastraba a muchos cristianos y los llevaba a la prisión. O sea, ¿qué es lo que Pablo estaba haciendo? Estaba yendo en contra del obrar de Dios a través de su Santo Espíritu. Cuando él cae, cuando va en camino a Damasco y dice, ¿quién eres, Señor? No, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, este Pablo estaba en oposición al obrar de Dios. De alguna manera, vamos a darnos cuenta que esto es se puede constituir como una cierta blasfemia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay muchas personas que asisten a una religión X, que de alguna forma, pues ellos podrían decir, bueno, yo no blasfemo en contra de Dios, pero este Pablo tenía un celo. Él pensaba que al hacer todo eso, estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, se dio cuenta que era contrario al obrar de Dios. Y de alguna forma estaba distorsionando el carácter de Dios a través de lo que estaba haciendo. Y ahorita vamos a darnos cuenta que también blasfemar implica
tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, de alguna forma, él, como muchos, por ejemplo, en las cruzadas, en la Santa Inquisición, que de alguna forma, según pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban oponiéndose al obrar de Dios. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 26, Hechos 26, cuando Pablo está dando su testimonio, él mismo dice, oye, pues yo pensé que estaba en lo correcto, pero ahora me doy cuenta que no era así. Mateo 26, verso 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, fíjate bien, ¿eh? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces vemos que de alguna manera una persona incrédula, pues para nosotros pudiéramos decir, pues sí, puede blasfemar, ¿no? En contra del Espíritu Santo. Pero vuelvo a repetir, o sea, haciendo como ampliando un poco más lo que sería blasfemar, ¿no? El hecho de injuriar el nombre de Dios. Una persona incrédula pudiéramos nosotros decir, bueno, sí puede blasfemar el nombre de Dios, pero la pregunta que nos inquieta a muchos cristianos, y esa es la interrogante, es de que si un creyente puede blasfemar contra el Espíritu que habita en nosotros. Escuchen esto, ¿eh? ¿Un creyente puede blasfemar contra el Espíritu que habita en él? Esa es la pregunta que vamos a buscar responder. Y quiero comenzar primero por definir qué es blasfemar. Blasfemar viene de dos palabras griegas. La primera es blapto, que significa daño o perjuicio. Y la segunda es peme, que significa reputación. Lo que indica que la palabra blasfemar, escucha esto, es dañar la reputación de Dios. Quiero hacer un paréntesis. Mateo capítulo 12, verso 24, ¿qué es lo que estaban haciendo los fariseos? ¿No estaban dañando la reputación de Dios? Mira lo que dice. Se los vuelvo a leer, Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. O sea, estaban dañando la reputación de Dios, estaban calumniándolo, diciendo que lo que Jesús estaba haciendo, la fuente de su poder era Belcebú, el príncipe de las moscas. Oh, imagínate nada más, qué increíble. Y el Señor dice, no, yo por el poder de Dios echo fuera las cosas. Entonces, observa en el texto de Mateo 22, Mateo 12, ¿qué es lo que se marca como blasfemar el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere? Se refiere a injuriar lo que Jesucristo estaba haciendo por medio de su Santo Espíritu. Entonces, vayamos entrando respecto a lo que el texto nos está diciendo. No lo que me dice otro pastor, no lo que yo trato de entender. El texto es el que me está diciendo a mí a qué se está refiriendo en el texto con blasfemar. La acción que se está viendo ahí es que los fariseos le atribuían al obrar del diablo lo que Jesucristo estaba haciendo. Ahora, vamos a mirar cuál era esta blasfemia. De una manera general, no reconocían la obra del Espíritu Santo, que se estaba llevando a cabo por el Espíritu Santo. Ahora, hace rato, una de las segundas preguntas que hice es, ¿nosotros como cristianos podríamos blasfemar al Espíritu que habita en nosotros? Vuelvo a repetir, ¿no? Hay diferentes puntos de vista, pero ampliando un poco más esta situación en el sentido de que habrá alguien que se pueda oponer al obrar de Dios a través de su iglesia, entiéndase que el Espíritu Santo está obrando a través de ella, habrá, pues en cierta manera hay gente que se llega a oponer, ¿no? A ese sentido. Pero ¿será eso blasfemar al Espíritu Santo? O sea, un cristiano, vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando un poco más para ir poniendo más claro esto. Miren, el Mateo 12, verso 28,
el Señor dice algo que nos debe a nosotros quedar claro, lo que leíamos hace rato. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué dijimos que era blasfemia? Blasfemar en contra del Espíritu Santo. No reconocer la obra del Espíritu de Dios. Ahora, los fariseos sabían realmente que Jesús venía de Dios. Esto que ustedes ven en pantalla es una afirmación. Los fariseos sabían que Jesús venía de Dios. Hay muchos textos que mencionan esto. En Juan capítulo 3 del 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Escucha, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué es lo que pasó en Mateo capítulo 12 cuando él sanó al ciego y mudo? Los fariseos no lo podían negar. O sea, al no negar la evidencia, ¿qué dijeron ellos? Pues ataquemos entonces la fuente de poder. Pero vean cómo de alguna manera Nicodemo, que pertenecía a este grupo de los fariseos y era un principal, él está mostrando de alguna forma lo que los demás creían. Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, los fariseos sabían realmente que Jesús venía de parte de Dios. El asunto eran los celos, el asunto era la envidia que le tenían al Señor. Y aquí sacamos un principio que nos puede ayudar. Las evidencias no es, porque mucha gente dice, bueno, si a mí me da una evidencia de que el Señor Dios existe, pues realmente me voy a convertir. Mira, todas estas evidencias que mostró Jesucristo y a pesar de eso no creyeron en él. Lo que nos deja ver que las evidencias en muchos de los casos no cambia la vida de las personas. No cambia la vida de las personas. Solamente el mensaje del evangelio, ¿no? Bueno, lo que ya hemos estudiado. Por eso quería puntualizar eso. Hay otro texto ahí en Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vean cómo ciertamente había un grupo que de plano, al ser tan legalistas y tan hacedores de obras, de solo letra, y se les olvidaba el espíritu de la ley, pues de alguna manera decían, pues no puede venir de Dios porque no guarda el sábado. Ahora, fíjate, aquí hay algo bien, bien, no sé, irónico. Hay gente que dice que hay que guardar el sábado. Yo pregunto, Jesús no guardaba el sábado. Y entonces, ¿qué con eso? No tiene sentido, o sea, porque obviamente no se está refiriendo a cómo se interpreta ahorita en la actualidad. Tienes que guardar el sábado y si no esto y el otro. Bueno, ahí están los adventistas, ¿no? Que de alguna forma han tomado esto así muy, no se dan cuenta que en Cristo es el cumplimiento del reposo, que ahora tenemos reposo en Él, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya estudiamos los domingos. Pero solo quería aprovechar que estamos viendo eso. Entonces vemos aquí que estaban los fariseos divididos, pero ciertamente había entendimiento en ellos que Jesucristo, como decía Nicodemo, estaba Dios con él y venía de parte de Dios. En Juan capítulo 9 del 30 al 33 dice que respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjate cómo hasta en las personas que no eran así muy religiosas o doctas, entendían esto. Aquí estamos viendo al ciego, al ciego de nacimiento, que ahí en Juan 9 recibió la vista. Y vemos cómo de alguna forma
la obra de Dios era visible a través de Jesucristo, pero ellos rotundamente lo negaban. Encontramos otro texto en Hechos 10:38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Observen cómo de alguna forma podemos nosotros entender que todo ese poder que manifestó nuestro Señor fue una obra o fue hecho a través de la persona del Espíritu Santo. Era algo que era entendible ya por ellos. En Hechos 4:16 menciona también diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Bueno, pues esta misma actitud que ellos seguían teniendo una vez que Jesucristo pasó lo que es se llama la ascensión, también lo tenían ellos en el tiempo en el que Jesucristo estaba llevando a cabo su ministerio aquí en la tierra. Entonces vemos que de alguna forma la gente que se oponía a Jesucristo se estaba oponiendo a él de una manera consciente. Ese es el punto que quiero que vean. No ignoraban que Dios estaba con él. No ignoraban de alguna forma que la mano de Dios estaba en la vida del Señor y aparte que el Espíritu Santo pues estaba obrando en él. El rechazo que ellos presentaban a la obra de Dios a través de la persona de Jesucristo era consciente. Y es aquí a lo que quiero remarcar. Los fariseos le atribuían al diablo conscientemente la obra que era del Espíritu Santo. Eso es lo que era la blasfemia. ¿Por qué? Porque estaban calumniando. ¿Se acuerdan lo que significa blasfemia? Blasfemar es calumniar, ¿no es cierto? Es difamar el nombre de Dios. Es atribuirle lo que ahorita estamos viendo en Mateo 12. De una manera consciente y deliberada, en la obra de Jesucristo, el poder que él manifestó, al diablo atribuírselo. El pecado de los fariseos era continuamente, era obstinado, era un rechazo a la verdad concerniente a Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que desde que comienza Mateo comienza a poner los reflectores sobre Jesucristo. Él es el Mesías. Mira su manera en la que nació sobrenatural. Mira cómo los reyes, los sabios del oriente apuntan, ¿no? A dónde está el rey de los judíos, porque hemos visto su estrella, ¿no? Mira a Juan el Bautista, que los mismos judíos y fariseos consideraban como un genuino profeta. O sea, mira, Juan el Bautista también, que tú consideras que es un verdadero profeta, también lo reconoce como el Cordero de Dios, ¿no? Y así sucesivamente mostrando el poder del Mesías sobre las cosas que ya mencioné anteriormente. Entonces, de alguna forma, los fariseos estaban conscientes de que Jesucristo procedía de Dios. Entonces, ¿cuál era el pecado? Pues el pecado, de alguna forma, que Jesús estaba confrontando era el deliberado rechazo de los fariseos de lo que ellos sabían provenía de Dios. Era un rechazo consciente, a pesar de que ellos entendían que el Señor venía de parte de Dios, ellos lo rechazaban. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Bueno, antes de abordar esto, entonces quiero que retomemos. ¿Qué podríamos nosotros, de lo que hemos visto del texto y aparte de parte de su contexto, ¿no? con la Biblia en general, cómo pudiéramos nosotros definir lo que es blasfemar en contra del Espíritu de Dios? Nosotros pudiéramos decir que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es el rechazo consciente de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en Jesucristo. Esa es la blasfemia, según el texto. ¿tá? Y aparte, una de las cosas que estamos viendo es que en todo este tema de Mateo 12, la discusión no es con los discípulos. O sea, el grupo con el que está de alguna manera teniendo ese enfrentamiento son los fariseos. Ni siquiera eran creyentes. Ahora, otra cosa que yo les quiero, a manera de reflexión. Nosotros dijimos que atar al hombre fuerte se refiere a la obra de Jesucristo en la cruz.
que no tienen nada que ver con ir y atar al hombre fuerte de tal región, o atar a los demonios, o atar al hombre fuerte de violación o de alcoholismo de tal casa. No tiene nada que ver con eso. Y una de las cosas que dijimos es de que cuando hay una doctrina, una enseñanza en la Biblia que es bíblica, vemos que se reproduce a lo largo de la Biblia, o sea, lo vemos repetido, ¿no? También los apóstoles lo hicieron. Pero, por ejemplo, ¿por qué no vemos, como decíamos esa vez, hace 15 días, cuando Mateo entra en Hechos 20 a Éfeso, ¿por qué no ató al hombre fuerte de Éfeso? Porque eso no era bíblico, ¿no es cierto? Ahora, bajo ese mismo principio, yo quiero decirles, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se mira que un cristiano haya cometido esta blasfemia contra el Espíritu de Dios? O sea, ¿por qué no se corrige a alguien en las epístolas y les dice, oye, aquel ha blasfemado contra el Espíritu de Dios, olvídense, ese ya se perdió? O sea, no lo encontramos, o por lo menos yo no lo he encontrado, no he leído algo de eso. Entonces, realmente en el Nuevo Testamento no vemos que, sobre todo una carta de Pablo, de Pedro, o en Hechos que Lucas haya registrado, ¿sabes qué? Pues fulanito lamentablemente cayó, blasfemó en contra del Espíritu de Dios y pues ni modo se condenó, ya no hubo perdón para él. No lo encontramos, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quiero que veamos es que no nos dejemos llevar por influencias que aparentemente vienen de la Biblia, sino que nosotros meditemos en las Escrituras. Pensemos bíblicamente qué dice las Escrituras al respecto. Hay otro texto que de alguna manera se mira la situación donde se esté apreciando que a un cristiano se le diga, pues blasfemó. Solo se los dejo ahí a manera de reflexión. Ahora, si ustedes encuentran el texto, pues me lo dicen y así ya puedo yo también corregir en dado caso, ¿no? O también meditar en el texto y ver a qué se refiere, o sea, verlo en su contexto también. Entonces, eso es algo que nosotros como estudiantes, por eso estamos aquí en hermenéutica, podamos apreciarlo y meditemos en eso. Ahora, si esto que estamos diciendo de blasfemar en contra del Espíritu Santo se refiere a un rechazo deliberado de parte de la oposición en contra de un obrar de Dios a través de su Espíritu Santo, entonces la pregunta es, ¿por qué no será perdonada? Pues yo creo que una vez que entendemos a qué se refiere la blasfemia, podemos entender por qué no será perdonada. Y la respuesta es muy sencilla. El Espíritu Santo, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo testifica de Cristo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero si se le rechaza de una manera deliberada, ¿el perdón va a ser posible? O sea, ¿cómo puede perdonarnos aquel o encontrar el perdón si estamos rechazando la obra del que puede redimirnos o puede convencernos de pecado? ¿No es cierto? ¿Cómo puede en un momento dado cómo puede de una manera perdonarnos? ¿No es cierto? Entonces vean cómo de alguna forma, si se le rechaza deliberadamente el perdón, pues no será posible. No solamente para los fariseos, sino para todo aquel que rechaza las verdades del Evangelio. Por eso yo les decía, Mateo 12, quiero expandirlo, ampliarlo un poco más. ¿Por qué? Porque de alguna forma, dentro de la iglesia, se ve el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de la iglesia, a través de nosotros. Y el Espíritu Santo redarguye, convence, continúa convenciendo de pecado en la vida de las personas, utilizando personas, medios, ¿no? Que llevan el Evangelio. Entonces, cuando una persona deliberadamente dice, no, sí, yo sé lo que dices, pero no, ahorita no. Esa persona, ¿cómo puede ser perdonada si está rechazando el obrar del Espíritu Santo? Está rechazando al Espíritu Santo que de alguna forma puede redarguir su vida de pecado. Entonces, por ese motivo es que esa persona no puede ser perdonado, pero no se refiere en el hecho de que un cristiano pues pueda cometer este tipo de blasfemia. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos reconocemos el obrar de Dios a través de su Santo Espíritu. O sea, no rechazamos que el Espíritu Santo convenza de pecado.
No rechazamos que el Espíritu Santo de alguna forma testifica de Cristo. Eso no lo rechazamos. ¿Cuál era la situación de Mateo 12? Un rechazo deliberado. Ellos sabían que Jesús venía de parte de Dios, pero aún así lo rechazaron. ¿Qué sucede ahorita en las predicaciones o cuando tú le compartes a alguien o mismo aquí dentro de la iglesia con personas que vienen a la iglesia y de alguna manera se familiarizan con el evangelio y te dicen, sí, yo sé que estoy bien, pero me voy con el psiquiatra. Sí, yo sé que estoy bien, pero, perdón, sí, yo sé que está bien, pero ¿sabes qué? Me voy con los psicólogos, me voy con tal persona. O sea, rechazan de alguna forma el poder que viene a través del Espíritu Santo para convencerlos de pecado. Lo rechazan y ¿qué pasa? Se van, ¿no es cierto? Deliberadamente, porque ellos son conscientes. Pero ¿sabes por qué se van? Porque allá sí les toleran su estilo de vida. Porque allá sí están de acuerdo con su percepción distorsionada de su corazón respecto a podemos echarle la culpa a los demás y yo ser inocente. ¿No es cierto? Porque eso es lo que sucede. Pero bueno, no quiero aquí sacar mis, ya saben ustedes que ahí tengo un entre con eso. Ahí vamos a irlo viendo después. Entonces vamos a continuar. Bueno, estaba jugando otra vez mal la computadora. Déjenme mirar. Bueno, vayan a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Hebreos 10. Yo tenía otra versión ahí que les quería leer, pero bueno, no se puede, no hay problema. Vamos a Hebreos 10. Vamos a leer un poquito. Ahí está. Ahí está, miren, deje ver si no se me traba otra vez ahí. Bueno, Hebreos 10, verso 1. Esta versión que tienen en pantalla es la versión, la traducción nueva, la traducción viviente. Miren, nueva traducción viviente. Miren, les iba a comentar. Estamos viendo, ya vimos cómo podemos definir la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya vimos por qué razón no es perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, respecto a si un creyente puede cometer este pecado, por eso vamos a leer Hebreos 10. En Hebreos 10, el autor a los hebreos menciona cómo Dios había diseñado en el Antiguo Testamento un medio de sacrificio, de sacrificios mediante el cual podía un judío, una persona que se acercaba al Señor, ser limpio ceremonialmente y poder tener relación con Dios, pero era ineficaz porque continuamente tenían que ofrecer sacrificios. Y hace la comparación entre ese sistema del antiguo pacto y ahora el obrar a través de Cristo bajo el nuevo pacto. Y quiero que vean cómo de alguna forma presenta a los que están en Cristo bajo el nuevo pacto de una forma segura en él. Y estamos seguros a través del sacrificio de Cristo. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que implica lo que vamos a leer aquí en Hebreos 10. Les voy a leer, vuelvo a repetir, nueva traducción viviente. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Vean nada más, ¿eh? Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Fíjense, aquí es muy interesante. Habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Ahora, el verso 3 dice, pero en realidad
esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. Miren, hace rato yo les mencionaba ahí, en el verso 2, habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Y es aquí un punto importante, porque el problema en la actualidad que vive mucha gente es no sabe lidiar con esos sentimientos de culpa. Y aquí la Biblia dice que la única manera de poder lidiar con esos sentimientos de culpa es a través del sacrificio de Cristo. Muchos precisamente acuden al psicólogo o acuden al psiquiatra porque generalmente tratan con la culpa. Y el asunto es aquí que ellos determinan que la culpa surge porque el mismo individuo está socializando mucho con su conciencia, que lo termina acusando por sus actos. Entonces, la Biblia aquí nos muestra que el único medio para poder quitar ese sentimiento de culpa, como vamos a leer a continuación, es el sacrificio de Cristo. O sea, ellos si se sienten culpables es porque efectivamente son culpables. Y la única manera de poder tratar con esos sentimientos de culpa es que ellos resuelvan su situación con Dios. Mientras no resuelvan su situación con Dios respecto a todas aquellas obras que han hecho pecaminosas y que mismo su conciencia los acusa por esos actos, no van a poder quedar en una estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque son culpables delante de Dios. Entonces, este texto es muy interesante en ese sentido. Verso 3. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Observen, me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. He venido a hacer tu voluntad. Y continúa ahí diciendo, como está escrito acerca de mí en las escrituras, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exigía. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Ahora, observen, ¿qué implica esto? Esas personas que tenían sentimientos de culpa, aún las cosas que Dios había permitido en el Antiguo Testamento, no trataba con ellos. Ya en el nuevo pacto sí es eficaz. Verso 10, mira lo que dice el verso 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Observa esto, ¿eh? ¿Cómo es que nosotros como cristianos, o por qué, o mejor dicho, cómo es que un cristiano es santo? A través del sacrificio de Cristo. Un cristiano es santo por dos razones. La primera, posicionalmente, como un beneficio de recibir al Señor en nuestras vidas como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, como parte de los beneficios que como cristianos tenemos a través del sacrificio de Cristo. Uno de esos es que ahora nos ha posicionado o nos ha puesto en un lugar donde dice santos. Y ahí dice, no una vez, no dos veces, una vez y para siempre. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio de Cristo sí fue eficaz para nosotros en el nuevo pacto. Es eficaz para nosotros como cristianos, no como el antiguo pacto. Entonces, vuelvo a leer el verso 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día. Esto es importante, dice oficia de pie. ¿Sabes por qué él oficiaba de pie? Porque no había sillas. Ahora, esto nos deja una reflexión. ¿Qué implica que no hubiera sillas en el tabernáculo? Porque era algo continuo.
era un trabajo que los sacerdotes hacían de una manera continua, sacrificio tras sacrificio, y esto nos muestra lo ineficiente que era el sistema de quitar toda culpa y quitar todo pecado y poder santificarnos una vez y para siempre. Por eso dice, estaban de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Observen, nuestro sumo sacerdote, ¿quién? Jesucristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Miren, quiero aquí aprovechar. ¿Qué es la misa? La misa de los católicos. La misa se define como el continuo sacrificio de Cristo. En pocas palabras, cada domingo que se oficia un misa, están sacrificando a Cristo por los pecados. Y aquí el texto dice que Jesucristo se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido y para siempre. O sea, nosotros como cristianos no tenemos la necesidad de estar sacrificando a Cristo continuamente domingo tras domingo, porque entendemos que el sacrificio de Cristo por nuestras culpas se llevó a cabo ¿cuándo? Hace 2000 años. De hecho, ¿cuándo se llevó a cabo el juicio del creyente? Si como cristianos nosotros necesitamos de alguna forma conocer eso y tenerlo guardado en nuestro corazón. ¿Cuándo se llevó a cabo el juicio de nosotros como cristianos? No se va a llevar a cabo después o en un futuro. ¿Cuándo se llevó? O sea, en el pasado, hace 2000 años, cuando Jesucristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí dice Romanos, venció en Colosenses, pero aparte fue crucificado nuestro viejo hombre, fue muerto por nuestros pecados. Entonces ahí fue cuando se llevó a cabo el juicio de nosotros como cristianos. No necesitamos otra vez sacrificar a Cristo continuamente, ¿no? Como lo hace las misas católicas. Ahora, verso 13. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó, escucha esto, él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Aquí quiero mencionar algo. No me voy a regresar a la pantalla de atrás porque no quiero que se me trabe, pero observen, en el verso 10 que yo les leí anteriormente, dice que a través de ese sacrificio nos hizo santos una vez y para siempre, santos, santos. Pero mira este 14 lo que dice. Pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre, y escucha esto, a los que está haciendo santos. ¿Qué implica? Implica que como cristianos somos santos posicionalmente, santos en el sentido de que tenemos entrada al trono de la gracia, pero también somos santos progresivamente, porque continuamente, día tras día, Dios nos está santificando. ¿En qué sentido? A través de las obras que atravesamos, situaciones difíciles, está purificando nuestras vidas, a través de probar nuestra fe, nosotros mismos en el proceso de santificación, estamos apartándonos para Dios. Entonces, él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Fíjate nada más. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hermanos, esto es para que nosotros descansemos en Cristo. Esto no quiero decir con muchos que dicen, bueno, pues entonces si así es, pues pequemos. No, aquellas personas que dicen eso nunca han leído Romanos 6. Romanos 6 es una, ¿cómo se puede decir? Es un pasaje donde de una manera, ahora sí que magistral, el Espíritu Santo llevó a Pablo para ajustar la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia.
Pablo habló tanto de la gracia que si no se hubiera escrito Romanos 6, miren, ahí sí, muchos cristianos estuvieran así como que, bueno, pues ya nos perdonó el Señor, vivamos como quisiéramos. Y en realidad no, porque Romanos 6 es el freno en el sentido donde dice, si tú eres cristiano, además se los voy a leer, aquí lo tengo en la mano rápido, porque no quiero errar ahí en las letras, en lo que dice. ¿Qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjate, ¿qué pues perseveraremos? O sea, la palabra y perseverar implica insistir, persistir, quedarse. O sea, una vez que eres cristiano, ¿vas a quedarte ahí en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, todos aquellos que lleguen a pensar, bueno, pues si es así que ya perdonó mis pecados, pues entonces voy a llevar mi vida como yo quiera. Ese no es cristiano. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se ve, la evidencia es el fruto de su santificación. Esa es la evidencia. Entonces, sí es necesario que dentro de esta enseñanza de la blasfemia del Espíritu Santo, hay muchas enseñanzas de alguna manera que vienen ligadas aparte, ¿no? Por ejemplo, esto viene aparte de la salvación, si se pierde, o bueno, si, como ahorita que estamos viendo, de que como cristianos, ya nuestro juicio fue hace 2000 años y Dios nos santificó. Dios espera que nosotros nos santifiquemos también en el proceso de santificación. Y aquí donde entran muchos, bueno, pues entonces, pues a llevar la vida loca, pero no es así, eso nada que ver. No lo que la Biblia enseña del comportamiento de un creyente. Bueno, nosotros, ustedes sobre todo que estamos aquí en la iglesia, ya lo han escuchado reiteradamente. Verso 17. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrecer sacrificios. ¿Eh? Miren, ¿qué es lo que necesitamos como cristianos? Primera de Juan 1:9, confesar nuestros pecados. Dios nos proveyó a nosotros como cristianos la confesión de pecados para restaurar mi relación con el Señor. No mi relación de salvación, sino mi relación que se ve quebrada porque estoy contristando al Espíritu Santo, lo que sí la Biblia enseña. Entonces, de alguna forma, nosotros como cristianos, Dios nos proveyó de confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para limpiar nuestras vidas. Ahí incluso en Mateo 13, si no me equivoco, Juan 13. En Juan 13, donde dice ahí Jesús lava los pies de los discípulos, se los voy a leer rápidamente. Juan 13:7. Voy a leer desde el 6. El contexto es que Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Miren, para explicar este texto me tomaría también otra hora de clase. Solamente quiero puntualizar aquí algo que dice al final del verso 10. Vosotros limpios estáis. Esta palabra limpios es la palabra cátaros. Y la palabra cátaros describe precisamente una purificación ceremonial, pero limpio, sin mancha. O sea, Jesucristo menciona que nosotros como cristianos estamos totalmente limpios, que muchas veces nos podemos ensuciar a lo mejor las manos al tomar lo que no es nuestro, ensuciamos nuestra mente al pensar cosas que son pecaminosas, ensuciamos nuestros ojos al ver cosas que no convienen, ensuciamos nuestro corazón al albergar amargura, odio, rencor, pero ¿cómo podemos limpiar? ¿Cómo podemos quitar eso? Limpiándonos nuestras manos. En el griego hay palabras precisas para cada acción. Para nosotros pudiéramos simplemente decir, me voy a lavar las manos o me voy a lavar el cuerpo,
Pero en el griego no, en el griego existen tres palabras. La palabra es nipto, la palabra es luo y la palabra es cátaros. Esas tres palabras describen cada acción. Por ejemplo, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, usa la palabra nipto. O sea, le estaba lavando una parte del cuerpo. Pero cuando Pedro dice, oye Señor, cuando Jesús le dice a la negativa de Pedro, si tú no me dejas que yo te lave, no serás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, bueno, no solamente me lave los pies, sino la cabeza y ya báñame completo, ¿no? Entonces Jesús le dice en el verso 10, el que está lavado. Pero aquí la palabra lavar no utiliza la palabra nipto para referir una parte del cuerpo, sino utiliza la palabra louo, que significa un lavado completo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos, bueno, como cristianos, el Señor ya nos lavó completamente. Ya somos cátaros, ceremonialmente limpios. Estamos lavados, pero podemos ensuciar una parte de nuestro cuerpo. De tal forma que cuando nos ensuciamos una parte de nuestro cuerpo, Dios proveyó, primera de Juan 1:9, la confesión de nuestros pecados para otra vez limpiarnos y restablecer nuestra comunión con Dios, pero no perder mi relación de padre e hijo. Eso no se pierde. O sea, no lo vemos en las escrituras. Vuelvo a repetir, ¿dónde en la Biblia se dice que, bueno, ya perdiste, ya naciste de nuevo? Ahora, el día de mañana, cuando hagas tal cosa, tienes que volver a nacer de nuevo. O sea, el asunto es, no vemos esas doctrinas mencionadas en la Biblia y nosotros necesitamos ajustarnos a lo que las escrituras mencionan, ¿no? Si está en la Biblia, lo vamos a creer. Si no está en la Biblia, pues con la pena no lo podemos creer. Mismo si así lo dijo el apóstol famoso o el pastor más, ahorita que Dios está utilizando grandemente, porque nosotros como hombres somos falibles, nos equivocamos también, ¿no? Y es ahí donde nosotros necesitamos considerar que muchas veces pudiéramos pensar que está bien y pues no es así. Entonces, estamos en el verso 18. Vamos a continuar. Me volvió a pasar lo mismo. Vamos a Hebreos. Entonces, regresamos a Hebreos. Hebreos 10, verso 19. La voy a leer en la traducción, en la Reina Valera, para no detenernos mucho. Hebreos 10. Verso 18. Bueno, vamos al 19. Bueno, qué lástima que. Vamos a leer. Verso 19 leo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Observen, aquí es donde entra otra parte. Ya vimos que nosotros como cristianos somos lavados, somos limpios, fue lo que comenzó en los primeros versículos. Pero llega el momento donde entra a nosotros la cosquillita en el sentido de, ¿y qué pasó con el que ya no está sentado a mi lado? ¿Y qué pasó con el que aplaudía conmigo cuando levantaba las manos en la iglesia, que se sentaba a mi lado en la iglesia, que oraba junto conmigo en la iglesia? ¿Qué pasó cuando ahora lo veo allá afuera en el mundo? Miren, una de las cosas que nosotros vemos en la iglesia es de que de alguna forma pudiéramos nosotros ampliar el hecho de no le será perdonado, hablando de la doctrina de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que podría también caer en el rublo de una apostasía. La persona que apostata se aparta del evangelio, es el hecho de que esa persona deliberadamente es consciente de lo que ya sabe del Señor, ¿no es cierto? Deliberadamente entiende el evangelio. El año pasado, ya hace unos añitos atrás, salíamos aquí a evangelizar sobre Santuber los sábados y caminábamos y caminábamos. Y en la parte de enfrente, pues conocen que hay un bar. Y salió ahí unas personas a discutir y le dije a los hermanos que iban conmigo, vamos a predicarle a la persona que está ahí. No, pero está borracho, decía, no importa, vamos. Y yo decía, si David Wilkerson los agarraba así drogadictos y todo, vamos, ¿no? Y uno me dijo, pero David, ¿tú qué? Dice, bueno, eso sí, vamos de todas formas ahí a predicarle. Y que llegamos con el borrachito, hermanos.
¿Y qué creen? Se sabía la Biblia. Es más, nos dijo, a ver, dice, búscame en la Biblia tal, a ver, dime, ¿en dónde está tal pasaje? Un pasaje que, híjole, yo quedé así como que, pero que fue algo bien minucioso, ¿no? Que uno dice, bueno, te esperas que te pregunten todo menos eso. Y pues no, la verdad que no dimos con el pasaje, porque era algo que tú dices, ah, ¿cómo? Y un hermano que me había así medio frustrado me dijo, no te preocupes, dice, la verdad que ese texto, pues, ¿quién se lo iba a imaginar, no? Por ejemplo, en dónde aparece el texto? No sé, se viene a la memoria así como que, donde menciona la calle derecha, ¿no? Donde Pablo, perdón, estuvo ahí en la casa de Esteban, algo así. Y el chiste, hermanos, es de que se sabía la Biblia. Ahí mismo, ¿no han visto ese video que de repente miran que el teólogo en la calle, que se sabe la Biblia y todas esas cosas, ¿no? Miren, eh, hay gente que se sabe la Biblia, gente que estuvo con nosotros probablemente sentado, estuvo con nosotros probablemente alabando al Señor y que ahora no están. Y de alguna manera, este tipo de personas empiezan a entrar aquí en este texto. Mira lo que dice el verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideraos unos a otros para estimular al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escucha esto, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, quiero que vean, aquí este versículo no habla de salvación, solamente está diciendo que si alguien peca de una manera voluntaria, pero después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En la Biblia encontramos nosotros muchos textos que habla acerca de personas que estuvieron en la iglesia y que a la larga, pues vamos a ver que van a ser condenados. Ahora, cuando iniciamos el curso de hermenéutica dijimos que hay un solo autor, ¿no es cierto? La Biblia es un solo autor, que es el Espíritu de Dios. Cuando mencionamos que un solo autor, habla de un libro que es consistente en sus ideas, en sus principios, en lo que enseña. Y acabamos de leer en Hebreos 10, en el mismo capítulo, que aquellos que han sido limpiados por Dios, aquellos que han sido beneficiados de la gracia de Dios, es una vez y para siempre, ¿no? O sea, Dios los ha santificado, los ha limpiado de toda culpa, ¿no es cierto? Ahora, sería contrario decir que en el mismo capítulo les esté diciendo a esos mismos que de alguna forma les espera una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una de las cosas que nosotros vemos es prácticamente este tema de la apostasía. Y bueno, de hecho, en Hebreos capítulo 6 también comienza a hablar acerca de la apostasía, pero siempre menciona básicamente como lo que menciona aquí, me refiero al principio del verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, al final nosotros vemos que una persona cuando está aquí en la iglesia está siendo expuesta a las verdades del evangelio. O sea, no ignora, ¿no? Los principios de la Biblia, no ignora lo que Cristo hizo, no ignora nada de eso. Pero de alguna forma, como dice la parábola del sembrador, unos responden de una manera, ay, con fuego, no, sí, gloria a Dios, aleluya, aquí estoy. Y así como llegó, se fue. Y hay otros que de alguna manera están aquí, pero los afanes de la vida. No, pero es que tú sabes que mi ocupación me requiere y todo esto, y tanto está el afán que muchos se acaban yendo a distancia y empiezan a seguir a Jesucristo. Empiezan a seguir a Jesús a distancia y bueno, pues al final terminan también abandonando el camino de la fe. Y hay otros que de alguna forma se quedan, o sea, se quedan en el evangelio donde recibieron la semilla. Ahora quiero que ustedes vean,
Dentro de toda esa parábola del sembrador, déjenme mirar, que quería mostrarles el texto de ahí. Bueno, dentro de esa semilla de la parábola, perdón, del sembrador, nosotros podemos apreciar que la única variante es el corazón. ¿A qué me refiero con esto? Hay diferente tipo de corazón. Así como en la iglesia, hablando en la iglesia, la gente viene, los hermanos vienen, invitados vienen, y cada persona tiene un diferente tipo de corazón. Y cada uno va a responder de una manera distinta al evangelio. Hay quienes ahorita tú los ves bien emotivos y en 2 meses se les acabó la emoción y terminan diciendo, bueno, pues era pura emoción, tú ya sabes, ¿no? Pues hay que vivir la vida y se van a disfrutar. Hay otros, como hace rato mencioné, los afanes los acaban alejando del Señor y cuando se dan cuenta ya se enfriaron y ya también. Pero hay otros que de alguna manera reciben la palabra con gozo y empiezan a dar fruto. Ahora, aquí la pregunta es, la palabra es la misma. El sembrador puede ser el mismo también. La única variante es el corazón. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que cuando uno se aparta, de hecho, el texto que utiliza ahí, que termina apartándose del camino, es la misma palabra que se utiliza para apostatar. Entonces, es algo de lo que nosotros necesitamos observar. Vuelvo a repetir, ¿no? Este tema también es muy polémico últimamente respecto a la apostasía, si un cristiano apostata o no apostata, pero lo que sí nosotros necesitamos observar, vuelvo a repetir, es de que la blasfemia en contra del Espíritu Santo se refiere a una oposición abierta. Y hay muchos dentro de la iglesia que están conscientes también de que lo que están escuchando de Dios es así, incluso lo afirman, pero posteriormente acaban haciendo su santa voluntad. Ellos caen en lo que es la apostasía, pero aquí vuelvo a repetir, una persona que de una manera abierta y consciente niega o rechaza al Señor, rechaza la obra del Espíritu Santo, son las personas que no les será perdonado. ¿Por qué motivo? Porque de alguna forma, ¿cómo puede ser perdonado si están rechazando el único camino a la salvación? Entonces, una de las cosas que quiero terminar es con el texto primero a los Corintios, capítulo 12, verso 3. Primero a los Corintios 12, 3. Se los leo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que llame por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Al inicio yo les hice una pregunta. ¿Alguien podría blasfemar en contra del Espíritu que habita en nosotros? O sea, ¿tú podrías blasfemar en contra del Espíritu que habita en ti? Si el mismo Espíritu es el que nos lleva a adorar al Señor. Si el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos lleva a bendecir y, bueno, a adorar y a entregarnos a Dios cada día, ¿no es cierto? Y aquí el texto es más claro todavía. Ninguno que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, o sea, maldito. No puedes ir en contra de lo que Dios, de lo genuino de Dios. ¿No es cierto? Entonces, nosotros vemos por una u otra parte que este pecado, pues no es para creyentes, en el sentido de que un genuino creyente, obviamente, ¿no? Que también hay que recordar que hay falsos creyentes. Y nosotros no podemos decir quién es falso o quién es verdadero. Lo único que podemos ver es el tiempo, la prueba del tiempo, ¿no? A través del tiempo vemos que van saliendo, otros van llegando, pero me refiero no a la iglesia, sino que van saliendo del evangelio, ¿no? Y pues te das cuenta que realmente solamente eran simpatizantes, que fueron solamente iluminados, pero que a la larga no cambió en su corazón. Y es precisamente algo de lo que voy a hablar el domingo, cuando las cosas externas no corresponden a lo interno, y es precisamente un evangelio de obras, ¿no? Donde realmente no se hace una obra genuina en la vida de la persona, pero como manifiesta cosas externas,
se piensa equivocadamente, pues que estamos agradando a Dios, que somos hijos de Dios, como los de Mateo 7, ¿no? Que hacían tantas obras y todavía ellos decían, fue en tu nombre. Y el Señor dice, pero aún así no te conozco, ¿no es cierto? Entonces, pues yo espero que haya sido de edificación para sus vidas. Nos despedimos de los hermanos que están en Facebook y bueno, pues nos quedamos aquí en Zoom.